Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrega número 5 de Siempre Activos. Yo soy Germán Naira desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. Hoy nuestro invitado es un excelente, exquisito guitarrista de Costa Rica. Él se llama David Ramírez. Vamos a comenzar ya de lleno. Los inicios con escrituras, David, ¿qué recuerdas de ello? Pura vida, Germán, qué gusto saludarte, mi hermano, muchas gracias por el espacio. Pues escrituras diría yo que fue como mi primer intento de banda formal. Por ahí tuve un par de intentos antes con una banda de punk y una banda como de hardcore metal, por decir algo. Pero fueron proyectos bastante efímeros y con escrituras sí estuve bastantes años. Y pues bueno, fue un proyecto que nació en el colegio con otro par de compañeros, con Ricardo y con Marco, en el año 1998. Y diría yo que fue un proyecto bastante experimental en el sentido de que no tenía como un género musical muy bien definido. Nos influenciaban bandas que nos movían mucho en aquel entonces como Believer y Tourniquet y sobre todo una banda que venía saliendo en ese momento que era Extol. Y en ese sentido creo yo que era un proyecto quizás bastante ambicioso, ¿verdad? Considerando que ninguno de nosotros tenía como estudios musicales ni nada por el estilo, todo era bastante empírico. Pero bueno, le metimos muchas ganas y estuvimos tocando por muchos años, ¿verdad? Tanto a lo interno del país como fuera del país. Tuvimos la oportunidad de tocar en tus tierras, en Honduras, ¿verdad? En el año 2005, que es una experiencia que recordamos con mucho cariño. Y pues la banda no duró mucho tiempo más, creo que como por el año 2006 dejamos de tocar y lamentablemente nunca llegamos a grabar algún material que estuviera a la altura de lo que buscábamos. Hicimos varios intentos, ¿verdad? De forma muy casera y con muchísimas limitaciones de recursos, pero ninguno llegó como a dar los resultados que estábamos buscando, lamentablemente. Y pues bueno, en el año 2010 tuve la oportunidad de emprender otro proyecto con un gran amigo que se llama Juan Esteban Londoño, el cantante también de Ángelos de Colombia. Y emprendimos un proyecto que se llamaba Oyarza, que era un tributo a C.S. Lewis y un libro de él en particular que se llama El Gran Divorcio. Y en ese proyecto pues retomé muchísimas de las ideas musicales de escrituras. Entonces de alguna forma fue como para mí saldar una deuda histórica conmigo mismo y poder dejar plasmadas en alguna grabación pues un poco de lo que se quiso hacer con escrituras. Continuamos en Siempre Activos, estamos hablando con David Ramírez, un exquisito guitarrista de Costa Rica. Le conocemos hace muchos años, desde que inició con sus proyectos de escrituras. Él igual los trajimos acá a nuestro país, Honduras. Ahora vamos a preguntarle algo acerca de este paso por esta excelente banda llamada Sepulcro Vacío de Costa Rica. Esta es nuestra quinta entrega en Siempre Activos. Aquí lo tenemos a David, en el booklet de este álbum de Sepulcro Vacío. Tu paso, David, por Sepulcro Vacío fue más que ser un músico, ¿no? Llegas a ser productor para la banda. Bueno, mi entrada en Sepulcro Vacío coincidió con mis últimos años en escrituras. Éramos bandas hermanas, tocábamos a menudo juntos. Y pues yo conocí a los Sepulcros casi que desde sus inicios, porque además era vecino de ellos, entonces frecuentaba sus ensayos, etc. Y pues me parece que fue para el año 2005, que fue la salida de sus dos guitarristas de aquel momento, de Agüero y de Alan, que la banda quedó como en una situación algo vulnerable. Entonces pues yo hablé con ellos y les dije que yo les ayudaba mientras que conseguían algún guitarrista. No tenía la intención de formar parte de Sepulcro en ese momento, seguía en escrituras. Pero me fui quedando y más bien con el tiempo fue mi salida de escrituras y ahí sí disponía de más tiempo para poder trabajar en Sepulcro. Entonces así fue como nos dispusimos a trabajar en el disco Mundo Artificial. Ellos ya tenían un primer disco del cual yo no fui parte, ¿verdad? Que se llamaba Seres Inmortales. Pero sí, nos dispusimos a trabajar en este segundo disco, en Mundo Artificial, y ahí sí tuve una participación activa tanto en la composición como en la grabación y la producción y la mezcla del disco. Duramos 2 años trabajando en ese disco, en
la producción de ese disco en el cuarto de mi casa, de la forma más casera y experimental con los recursos que teníamos a mano. Y finalmente el disco salió en el año 2013. Y para el año 2014 fue mi salida de Sepulcro Vacío también, un poco como para poder dedicarme a algunos otros proyectos musicales que tenía en mente y a los cuales quería dedicarles tiempo. Continuamos siempre activos. Hoy nuestra quinta entrega. Nuestro invitado es David Ramírez de Costa Rica. Una pregunta más de 4 que hacemos siempre a nuestros invitados. Tu paso por Forastero, y aquí tengo ese paso por un proyecto totalmente diferente a lo que él ha estado haciendo. Tu paso, David, por Forastero, musicalmente hablando, diferente a lo que habías hecho anteriormente. Contanos acerca de esto. Bueno, tras la salida de Sepulcro Vacío me dediqué a trabajar en un par de proyectos. Por una parte, Los Despiertos, que era una banda de poesías musicalizadas de un poeta costarricense que admiro mucho, que se llama Jorge de Bravo. Y bueno, en ese proyecto participó Marco, el bajista de Escrituras también. Y por otra parte, Forastero, que era un proyecto punk que nació de la absoluta informalidad entre un grupo de amigos de una misma comunidad de fe que compartíamos la idea que era necesario y urgente que existieran más bandas dentro de la escena que tuvieran algo que decir ante la realidad política y social y ecológica del país, y que tuvieran una postura abierta hacia la justicia social y hacia el amor al prójimo, que deberían de ser el centro, la base de la fe, y que lamentablemente son temáticas que quedan generalmente rezagadas. Entonces, bueno, con ese objetivo nos dedicamos a grabar el disco Los Gritos que Esconde la Tristeza, que es un disco que consta de 7 canciones, y esperábamos que fuera quizás un recuerdo más como para amigos cercanos, pero bueno, nos dieron un poco más de pelota de la que esperábamos y terminamos tocando por un poco más de años de los que esperábamos. Y pues bueno, ahí quedaron también bastantes cancioncillas ahí por ahí sueltas para un eventual segundo disco, que quizás algún día se pueda retomar el proyecto de grabación. Pero bueno, de momento fue un proyecto que duró por algunos años y del cual conservamos muy bonitos recuerdos. ¿Qué se hace cuando hay que elaborar? Siempre hay un sistema que no producirá para servir al primer mundo, estatus, confort y comodidad. Empieza a pensar, tienes algo que decir, pues tu realidad te empuja a querer cambiar lo que está mal. Seguimos en Siempre Activos, ya en la recta final, hablando de preguntas. Ahora, David, sos solista, te conocen como David Vara y estás con Introvisión. Contanos acerca de esto. Bueno, en los últimos años me he dedicado a trabajar en un par de proyectos musicales en concreto. Por una parte, mi proyecto solista que se llama David Vara, que es un conjunto de mis 2 apellidos. Y pues en el año 2019 grabé un primer disco, que era un disco mayoritariamente acústico. Y actualmente me encuentro terminando un segundo disco que tiene quizás un sonido más electrónico. Y bueno, por otra parte, en el año 2020 tuve la posibilidad, la dicha de ingresar a una banda costarricense que admiraba mucho, que se llama Introvisión. Y pues es un proyecto en el que siento que puedo realizarme plenamente como músico. Me siento muy privilegiado de poder trabajar con un grupo de músicos que admiro y respeto mucho, y haciendo música que me encanta hacer. Entonces me siento ahorita como en mi charco, viviendo quizás un sueño que por muchos años asumía ya como perdido. Y entonces en ese sentido creo que quizás es un momento en mi vida bastante positivo desde el punto de vista musical. Y pues ahí estamos trabajando en un disco que esperaríamos empezar a grabar el próximo año. Ahí te estaré contando. Y pues bueno, de momento así están las cosas por estos rumbos. Y nada, agradecerte muchísimo el espacio, Germán. Y quizás nada más compartirte el enlace donde siempre subo la música que trabajo para que sea disponible gratuitamente para difusión o para descarga, que es en Bandcamp. Y es Vanitas Vanitatum, así con V, vanitasvanitatum.bandcamp.com, y ahí seguiré subiendo la música en la que estoy trabajando. Pues bueno, espero que estés muy bien, te mando un gran abrazo y saludos desde Costa Rica. Nunca
te olvides del sol y la música del viento. Nunca te olvides del mar, de la lluvia y las estrellas. Si ya no ves el panorama. Hoy sí, recta final de la quinta entrega de Siempre Activos. Nuestro invitado ha sido el talentoso guitarrista costarricense David Ramírez. Hemos hablado su paso, sus inicios musicalmente hablando, su paso por Sepulcro Vacío, además productor. Hablamos también de su proyecto Forastero, que aquí tenemos su placa discográfica. Él nos ha hablado también de ese proyecto que hizo con el proyecto Oyarza. Muy bueno este proyecto. Y mucho más. ¿Quién va a ser nuestro sexto invitado? Eso lo sabremos a su debido momento. Yo soy Germán Naira y agradezco la sintonía de ustedes en Siempre Activos. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, quiero recordarles algo importante. El cielo cuenta con nosotros.